Paz de Cristo, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por la vida, por la salud, aunque he estado batallando con la salud, pero debemos de darle gracias a Dios por todo y por cada circunstancia que viene a nuestra vida. Amén. En esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios y, como siempre le digo, invitándole a que se sumerja en el estudio de las Escrituras, a que nazca en usted ese ánimo, ese deseo de buscar al Señor. Los tiempos están realmente muy tristes y muy feos y por lo tanto debemos de acercarnos a Dios. Dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos se va a multiplicar la maldad y el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? Tratar de buscar al Señor y tratar de ser mejores. Como siempre, al inicio del estudio bíblico empezamos con un rompehielo. Amén. ¿Qué es lo que primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra pesimismo? Pesimismo. En 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Palabra del Señor. Y quiero agregar un texto más a este mensaje con un versículo bíblico que se encuentra en Proverbios 23:7 y dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Amén. Tal como dice también otro versículo, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestros pensamientos gobiernan nuestras acciones. Amén. Si nosotros tenemos pensamientos negativos, nuestras acciones, por lo tanto, serán negativas. Si tenemos pensamientos positivos, nuestras acciones van a ser positivas. Ahora donde estamos y somos lo que somos por los pensamientos dominados por nuestra mente. ¿Sabía usted que el campo de batalla espiritual en cada ser humano es nuestra mente? ¿No lo sabía? Pues le comparto esta información con ustedes. Estamos en un mundo lleno de malas noticias. Usted prende la televisión y desastres, temblores, asesinatos, guerras, un montón de cosas negativas están sucediendo en este tiempo tan triste y en nuestra sociedad. Amén. En un noticiero se hizo una investigación y se hizo una encuesta. A cada persona que encontraban en la calle alrededor le preguntaban qué acontecimiento bueno les había sucedido en los últimos días, en los últimos tiempos. Y desafortunadamente solamente 12 personas respondieron que les iba bien. Muchos se quejaban de la economía, muchos se quejaban de la pandemia, de la enfermedad, de problemas familiares, de tristezas, de desalientos, de un montón de cosas. Amén. Y solamente y tristemente 12 personas respondieron que les iba bien. Yo le invito a que meditemos en todas estas cosas de las que estamos hablando. Amén. Tristemente existe el pensamiento de que cuando las personas encuentran a una persona optimista, como a estas 12 personas que respondieron que les había ido bien, pensaron y dijeron para sí, o lo expresaron: él es así porque no tiene experiencia, ya se encontrará con la dura realidad y aprenderá. Es gente que cuando tú le das a elegir entre dos males te dice: puedo quedarme con los dos. Son personas cuyo pensamiento no ha sido llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Vamos a ir viendo el perfil de la negatividad de una persona, cuáles son sus características. Amén. Y vayamos reflexionando sobre este tema tan serio. Amén.
Hay personas que desafortunadamente viven en un mundo plano. A esta forma de pensar le vamos a llamar un mundo plano. Hay un tipo de negativismo al que llamaremos mundo plano. Una persona mundo plano vive acondicionada por su educación, su experiencia de su pasado, algo que no es verdad. La persona acepta como un hecho y permite que esto dirija su pensamiento. Vamos a poner un ejemplo. Hay personas, dice la palabra de Dios, que cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando el Señor rescata nuestra vida, aunque nos hayan pasado cosas terribles, el Señor va limpiando nuestro corazón, va sanando nuestras heridas poco a poco. Amén. Y desafortunadamente ese tipo de personas se quedan estancados en ese pensamiento o estancadas. No, es que a mí me pasó esto, no, es que a mí me pasó el otro, y no pueden superarlo. Pero dice la palabra de Dios que Dios es amor y Dios va sanando nuestra mente, nuestro corazón, si nosotros le permitimos al Señor que obre libremente en nuestra vida. Amén. Entonces yo pienso que como hijos de Dios no tenemos excusa para ser agresivos, para hacer malos comentarios, para ser malas personas, para lastimar al hermano o a la hermana que está al lado de nosotros, de ninguna manera. Nosotros debemos de proyectar lo que somos en el Señor, porque dice la palabra de Dios que los que estamos bautizados en Cristo, en Él, de Cristo estamos revestidos. Por lo tanto, debemos de actuar como Él. En 1940, la reina Isabel y el rey Fernando de España contrataron a un comité para que estudiara el proyecto de Cristóbal Colón, de encontrar una nueva ruta y más corta hacia las Indias. Amén. El comité, un impresionante panel de expertos dirigidos por destacados geógrafos y eruditos de España, examinó los planes de Colón y presentó sus conclusiones al rey y la reina. El proyecto no podía ser llevado a cabo, totalmente imposible, escribieron. Este fue de gente muy preparada, un pensamiento muy desalentador y muy negativo. Amén. Continuamos. Afortunadamente Fernando y también Isabel, la reina Isabel, y el mismo Colón no hicieron caso a estos pensamientos y a estas deducciones tan negativas. Y trabajaron y consiguieron un financiamiento para que un día, no estoy segura si el 12 o el 24 de octubre, salieran la Niña, la Pinta y la Santa María para descubrir lo que sería las Américas. Amén. Entonces, había mucho negativismo en las personas. Ya andaba circulando por ahí la idea de que la tierra era plana, de que la tierra era redonda, etcétera, etcétera. Y no me gusta ni voy a ahondar, no voy a profundizar mucho en el tema, porque personalmente yo tengo mis sospechas todavía de que la tierra pueda ser plana, pero pues eso es un pensamiento mío, ¿verdad? No vamos a ahondar mucho en eso, pero vamos a continuar con la enseñanza. A principios del siglo XX se dijo que los experimentos de aviación eran un desperdicio de tiempo y de dinero. Thomas Edison trató de persuadir a Henry Ford para que abandonara su idea de motor para automóvil. ¿Cómo la ven? Los expertos le dijeron a Benjamin Franklin que dejara todas esas tontas pruebas de la luz, y Madame Curie fue obligada por los expertos a olvidar la idea loca de la radio. Nuestras suposiciones aceptadas entorpecen la creatividad. Amén.
Nuestras suposiciones entorpecen la creatividad humana, frenan la realización de nuestro verdadero potencial. Cuando estábamos condicionados a verdades conocidas y cerrados a nuevas posibilidades positivas, sucede lo siguiente. Y para honra y gloria de Dios, yo voy a decir esto con mucha humildad. ¿Cuántas personas no apostaban un penny por la hermana Miranda? Y cuánta misericordia y gracia he tenido de parte del Señor. No estoy presumiendo de nada, simplemente soy una sierva de Dios. Me refiero y lo reitero de que aquella niña inquieta y pintera de la secundaria, Dios la ha levantado por su amor y su misericordia. Muchas veces, desafortunadamente, vemos lo que esperamos ver, no lo que podemos ver. Oímos lo que esperamos oír, no lo que podemos oír. Pensamos lo que esperamos pensar, pero no lo que podemos pensar. Sucede lo que esperamos que sucediera, pero no lo que pudo haber sucedido. Job 3:25. Y les voy a leer esta escritura. Muchas veces juzgamos a una persona por lo que creemos que sucede de ella, pero no. Realmente el que conoce la profundidad del pensamiento y del corazón es el Señor. Amén. Así que tengamos cuidado, hermanos, con lo que pensamos y con lo que decimos. Amén. Dice la palabra de Dios en Job 3:25. Porque el temor que me espanta me ha venido. Amén. Dice la palabra de Dios que muchas veces lo que nosotros expectamos, eso viene a nuestra vida. Ay, es que me va a pasar esto. Ay, es que me voy a enfermar. O ay, es que no voy a ir para allá porque me va a suceder esto. O me voy a encontrar esto y me va a pasar esto. Si nosotros expectamos algo negativo en nuestra vida, eso va a venir a nuestra vida. Yo recuerdo, ay, no comas esto porque te vas a enfermar. O ay, no salgas porque el frío te va a enfermar. O ay, esto. Ya se estaban adelantando, decía mi mamá, se ponen la chancla antes de espinarse. No sé quién de ustedes recuerde esa frase, amén. Tan graciosa y tan cierta. Una de las historias más tristes del pueblo de Israel, de la Biblia, es la del fracaso de Israel para entrar a la tierra prometida. De acuerdo con Números 13 y 14, 12 espías fueron enviados a Canaán para traer a Moisés información. Ellos tuvieron los mismos lugares, el mismo tiempo, pero volvieron con diferentes opiniones. Amén. Pero los únicos que volvieron con un pensamiento positivo fueron Josué y Caleb. La tierra prometida era todo lo que Dios les había dicho. Era una tierra que fluía leche y miel. Amén. Esto lo encontramos en Números 13:27. Pero los otros 10 espías entregaron un informe negativo. Versículos 28 y 29. El resultado que esto trajo. Pues el resultado que esto trajo fue un pensamiento dañino, un pensamiento negativo. Amén. El pensamiento negativo nos nubla la vista. Los 10 espías tenían la vista nublada. Ellos miraron, no, es una tierra llena de gigantes. Nosotros nos vemos como pequeñas cucarachas o langostas enfrente de ellos. Nos van a barrer con nosotros, etcétera, etcétera. Pero Josué y Caleb, que eran unos guerreros valientes, ellos miraron la situación desde otra perspectiva. Ellos miraron y pensaron, nosotros podemos conquistar esta tierra porque el Dios de Israel está con nosotros. Amén. Entonces, tiene mucha importancia, amigo y hermano que me escuchas, la forma en la que nosotros vemos la vida.
algunos ejemplos de negatividad cuando estábamos en la secundaria o en la escuela, en la preparatoria, en la universidad. Ay, ojalá que no me venga esta pregunta porque no me la sé. Y ay, ojalá que no me suceda esto porque esto, o que no me encuentre con tal persona. Y realmente así sucedía. No sé si recuerden que la pregunta que no queríamos que nos viniera en el examen era la que nos venía. Amén. La próxima vez que estudiemos un examen o que tengamos alguna circunstancia en nuestra vida, pues hay que ser positivos, hay que pensar todo va a estar bien, Dios está conmigo, amén. Dice la palabra de Dios, el Señor dice en su palabra, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No haya un lugar donde te escondas, donde no encuentres la presencia de Dios. Un pensamiento negativo, amigo y hermano que me escuchas, limita a Dios. Aquí tenemos un ejemplo de un informe negativo y de cómo esto pudo limitar al Señor de trabajar, amén. Y sin Dios siempre las cosas van a ser difíciles, pero no imposibles. Hay una ley, la ley de Murphy, dice, nada es tan fácil como parece, todo lleva más tiempo del que imagino. Si algo puede salir mal, saldrá y en el peor momento posible. O sea que aunque muchas veces nos preocupamos o vemos las cosas de una forma negativa, lo que va a ser, amén. No podemos evitarlo. Cambiemos eso a nada es tan difícil como parece. Todo es más gratificante de lo que espero. Si algo puede salir bien, saldrá y en el mejor momento posible. Amén. El Señor Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. En Mateo 11, 29 y 30. Y el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto lo encontramos en Filipenses 4:13. Amén. El Señor siempre con una mente hermosa, una mente positiva. Amén. El pensamiento negativo saca todo fuera de proporción. Aquí vemos cómo los espías continuaban como una especie de gotera, cuando un techo tiene una gotera y que está la gota, dale y dale y dale y dale. Dando todo el informe negativo, pero ahí estaban Josué y Caleb para dar el informe positivo, el informe que se esperaba, para que se entraran, amén, para que entraran a conquistar la tierra que el Señor les había prometido darles, amén. El Señor les había prometido que iban a estar con ellos, entonces los otros 10 espías estaban tercos y negativos. Para las personas negativas todo es una dificultad, todo es un cansancio, una pereza, ven todo de la forma más triste y negativa que lo pueden ver. No te quedes diciéndole a Dios que tan grande es tu problema. Decía un canto que cantaba un hermano muy apreciado, y Dios lo bendiga al hermano Betancio. Comienza a decirle a tu problema cuán grande es el Dios que tú tienes. Amén. Un Dios que no conoce fronteras, un Dios valiente, vencedor, que dice que estará con nosotros todos los días del mundo hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros sabemos que lo que el Señor dice en su palabra es ley. El Señor no miente, no es un hombre para mentir. Dios es un espíritu de amor y de misericordia. Amén. Pero ese espíritu le podemos sentir y le podemos conocer. Amén. Pues vamos a continuar con la enseñanza de la palabra de Dios. Yo espero que me esté siguiendo. Miren, amigos y hermanos, una persona negativa con pensamientos negativos contagia a los demás. Trae desánimo a un grupo, a una empresa, y trae desánimo a una familia también. Siempre debemos ver las cosas de una forma positiva y pensando que todo va a estar bien. Amén. Porque el Señor lo prometió y Él es nuestro Padre. Amén.
El pensamiento negativo estorba y perjudica a los demás. Se hizo una discusión muy grande en el campamento del pueblo de Israel y Josué y Caleb en su desesperación rompieron sus vestiduras. Ya hasta el pueblo estaba deliberando y estaba viendo la manera de cómo apedrearlos porque no estaban de acuerdo con ellos. Eran 2 mentes contra 10 mentes negativas. Esa gente negativa puede afectar, como dije anteriormente, a nuestra iglesia, a una hermana o un hermano que todo ve mal en la iglesia, es que no le ha amanecido, es que no tiene el amor de Dios. Una persona en una familia que siempre está en desánimo, es que tiene la vista nublada, como aquellos espías, amén. Tengamos mucho cuidado, amén. Estimado amigo y hermano que me escuchas, se puede pasar de esa mentalidad negativa a una mentalidad optimista y positiva, amén. El apóstol Pablo en la palabra de Dios nos da una muy buena receta, amén. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Amén. Si nosotros cambiamos nuestra mentalidad negativa y pensamos en todo esto que el apóstol Pablo nos recomienda, nuestro mundo, amigos y hermanos, será diferente. Como último, le voy a dejar unas recomendaciones para que si usted tiene una personalidad tóxica y negativa, ponga por obra estos siguientes puntos. Amén. Identifique y cuestiona pensamientos que hay en ti que son de una personalidad negativa. Analiza, ¿cuál es la fuente de estos pensamientos? Rechaza cualquier información negativa de personas negativas. Amén. Busca personas positivas que puedan ayudarte. En la iglesia, rodéate de los hermanos que sean más amables, los que estén más llenos del Señor, los que hablan pura palabra de Dios, que no andan en chismes, que no andan en rencores, en venganzas, en revanchas. De esos hermanos, apártate, aléjate de ellos. Pero de los hermanos positivos, de los hermanos que están llenos del Espíritu de Dios, que los frutos se le echan a ver, aprende de ellos. Trata, sigue el ejemplo de ellos, amén. Así como le decía Pablo a Timoteo, que le daba tantos consejos bonitos, amén. Me imagino que entre los apóstoles se admiraban unos a otros, unos debían de haber tenido más virtudes que los otros, así mismo. Y en la familia también, rodéate de gente positiva que te ayude a salir adelante. La gente negativa, deséchala. Tenemos que amarnos todos unos con otros, pero déjate envolver por una atmósfera positiva, confiando en que todo va a salir bien. Yo no creo en eso de las vibras y del karma, la gente así se expresa. El Espíritu Santo lo llena todo y nos llena de amor, amén. Y como ya les he dicho en otras ocasiones, alabemos al Señor por todas y cada una de las circunstancias. Dios está vivo, Dios te escucha, Dios le importa tu vida, lo que tú estás pasando, sea bueno, sea malo. Si tú estás feliz, el Señor está feliz. Si tú estás triste, el Señor llora contigo. El Señor es real, amén. Dios no es una leyenda, Dios no está muerto, Dios está vivo y te ama, amén. Entonces, aprendamos a agradecer al Señor en cada circunstancia y en cada momento de nuestra vida, por lo bueno, por lo malo. Yo anoche estuve muy enferma, casi no he dormido, pero le doy gloria a Dios por eso también. ¿Quién soy yo para no enfermarme? Mi cuerpo es un cuerpo mortal de carne. Amén, pero mi espíritu se vivifica día con día. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes.